Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Un saludo especial para ustedes. Soy la pastora Pili Alfaro. Les saludo con una palabra de unción y de bendición aquí en nuestro estudio bíblico Maná. Hoy traigo un tema muy poderoso y pero muy importante en la vida de una mujer. Todo parte en qué dice la Biblia de los métodos anticonceptivos. Hoy vamos a hablar, digámoslo, a cara descubierta de un tipo de anticonceptivo o de varios tipos de anticonceptivos. ¿Y qué piensa la Biblia acerca de estos métodos? Déjame compartirte por qué estoy llegando a este nivel. Mucha gente me ha hecho preguntas acerca de este tipo. Muchas mujeres me llaman y me preguntan, ¿es correcto planificar, pastora Pili? ¿Qué métodos existen de planificación? ¿Cuál me recomienda usted? ¿Cuáles son los métodos que usted utiliza? Esos son temas muy contundentes, ¿verdad? ¿Posee la planificación de los anticonceptivos efectos secundarios en una persona? Pero rara vez alguien me dice qué dice la Biblia acerca de los métodos anticonceptivos. O sea, estamos tan interesados en saber cómo el mundo hace para planificar o cómo lo enseña, cuál es el mejor método. Pero detengámonos unos minutos y preguntémonos, ¿y qué dice la Biblia? Porque la Biblia es el manual de vida, el manual de instrucciones para todas las cosas del ser humano. Pero hoy en día como que la Biblia la hemos dejado a un lado y creemos que lo que la Biblia dice es obsoleto. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra del Eterno permanece para siempre. Y con esa cita de Isaías 40 vamos a hablar del tema. ¿Qué es? ¿Cómo funcionan los métodos anticonceptivos? Lo primero que quiero llegar y la primera cosa que quiero trabajar con ustedes es, como creyentes, vamos a hablar primero de lo que la Biblia dice, porque no podemos hablar sin la Biblia, vamos a hablar con la Biblia. ¿Cuál es la orden del Eterno? El misbot más trascendental en las Escrituras. La misbot más trascendental de las Escrituras está en Génesis 1:28. Y los bendijo Yahweh y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Ese es Génesis 1:28, donde el Eterno dio una orden y la orden era multiplicarnos. Usted dirá, pastora Pili, pero esos eran los tiempos. Déjeme explicar el tema para que vea por dónde voy en la concepción de la vida, que es la trascendencia de la Torah. Nosotros como creyentes debemos de estar convencidos de que el Eterno es soberano y da vida cuando Él quiere y como Él quiere. Esa es la convicción que nosotros debemos de tener como creyentes, ¿verdad? Que por más que nos aferremos de obtener una descendencia, si no es la voluntad del Eterno, Él no la va a dar. Y yo no sé por qué hoy en día se nos olvida ese pedacito. Y que por más que trabajemos en no tenerla, cuando Él quiera dar, va a dar hijos. Eso es algo que tú o yo o nadie lo va a poder parar. Porque la vida la da Dios en nuestros corazones, en nuestras mentes y en nuestros vientres. En las Escrituras, amados míos, tenemos ejemplos de esto. Abraham, por ejemplo, su esposa era estéril. Cuando el Eterno decidió darle vida al vientre de Sara, dio vida. Ella era estéril. En Raquel, ella era estéril. Y cuando el Eterno decidió darle vida al vientre de Raquel, le dio hijos.
Ana, por ejemplo, que era estéril, cuando el Eterno decidió darle vida a Ana, le dio un hijo, Samuel. Elizabeth y Zacarías, ellos no podían tener hijos, y cuando el Eterno decidió darle vida al vientre de Elizabeth, ella tuvo sus hijos. Y a Miriam, la madre de nuestro Mashiach, exactamente igual. Cuando el Eterno decidió escoger el vientre de Miriam para colocar allí la investidura de nuestro Mashiach en su vientre, la dio. Y no es si te pareció o no te pareció. El Eterno es fiel a lo que Él establece sobre la vida en el ser humano. ¿Sabías que las iglesias liberales, las iglesias que guardan, digámoslo, la moral en Estados Unidos y en el mundo están muriendo? Pero contrario a las iglesias conservadores, o sea, las iglesias de mente abierta, las iglesias que están aceptando todo tipo de cosas, están creciendo. ¿Te has puesto a pensar el por qué estos dos fenómenos están sucediendo? Crecen porque creen que aceptan, ¿verdad? Ese es el concepto. Aceptan que la Biblia debe de ser adaptada a un contexto social del momento. Entonces, ese tipo de iglesias están creciendo porque están adaptando la Biblia. No están tomando literalmente lo que la Biblia dice, sino adaptando la Biblia al concepto de lo que ellos creen modernamente. Entonces, están creciendo a pasos agigantados. ¿Por qué más están creciendo? Están creciendo porque están aceptando el aborto, ¿verdad? Creen que la mujer tiene derecho a abortar. Y están creciendo porque están aceptando el matrimonio homosexual dentro de sus congregaciones. Está en total crecimiento y usted está viendo iglesias, mega iglesias, atendiendo a estos tres conceptos. Mientras que la iglesia que se ha aferrado a no mover una sola coma ni una sola letra de la palabra del Eterno, sino permanecer fieles, está decreciendo. Qué claro, ¿verdad? Y la congregación que está atendiendo a no aceptar el aborto dentro de su congregación y dentro de su moral, están decreciendo. Y ahora más, están decreciendo porque no aceptan la homosexualidad ni el matrimonio gay dentro de su congregación. Entonces la gente dice, no, esos se quedaron atrás, necesitan modernizarse, necesitan pasar a otro nivel y por eso están decreciendo. ¿Qué concepto el que necesitamos entender hoy? Primero tenemos que entender el concepto. Hablar de anticonceptivos sin hablar del concepto bíblico es dejar atrás a Dios y quitar a Dios y decir, bueno, lo que el mundo piensa es más importante de lo que piensa Dios. Y esa no es la manera de pensar de un creyente verdadero. Un creyente verdadero está pendiente de cómo lo dijo Dios, qué es lo que piensa nuestro Dios, nuestro Creador, con respecto a cualquier tema. Porque la Biblia tiene todos los temas que tú necesites para vivir. Ahora, entendamos que para el Eterno, darle hijos a un matrimonio, no estoy hablando de darle hijos a una mujer soltera. Entendamos que para el Eterno darle hijos a unos padres incluye responsabilidades. O sea, que no es que yo te voy a mandar hijos y tú haces con ellos lo que quieras. Entendamos que nuestra primera responsabilidad con nuestros hijos es espiritual. Es nuestro trabajo como padres instruir a nuestros hijos, orar por ellos y con ellos, moderarles a Cristo, siempre a nuestro Mashiach, e inculcarles el amor por su palabra y por su Torah. Esa es la primera responsabilidad espiritual de nosotros como padres. La segunda responsabilidad es emocional. Cada hijo es diferente. Entonces, tenemos que entender que la personalidad y las necesidades de cada hijo son propias, por lo que necesitamos mucha inteligencia emocional
para poder trabajar de manera individual con cada uno de ellos y permanecer en equilibrio con nuestro cónyuge. Eso no es cualquier cosa, por eso el Eterno ha dado de que los hijos estén dentro de un hogar. La tercera responsabilidad es social. La familia es el núcleo de la sociedad y la preparación moral que le enseñamos a nuestros hijos en los hogares afectará directamente a la sociedad en que vivimos. Eso no lo pierdas de vista. Entonces, una cuarta característica de los padres para la crianza de sus hijos es la responsabilidad educativa. Debemos de proveer una educación a nuestros hijos que implique tiempo, esfuerzos y recursos. Y para que tu hijo crezca en sabiduría y en conocimiento, debe crecer toraicamente. Número 5. Tenemos que criar a nuestros hijos en una responsabilidad financiera. ¿Para qué? Para tener una calidad de vida mínima y mantener a nuestros hijos con techo, con comida, con abrigo. Eso es necesario para poder poseer cierto bien económico. Es decir, que no podemos tener hijos que no logremos sustentar con dignidad. Todo eso es parte de lo que la Biblia te quiere explicar para tener hijos. Perfecto. Número 6. Y debe haber una responsabilidad física. Ser padres es agotador, amados míos. Por ende, necesitamos fortaleza física para trabajar en todas las áreas en nuestros hijos y que se acepte, que se entienda que nosotros necesitamos que haya un embarazo que sea un embarazo cuidado, guardado para que ese hijo salga con una vida física sana. Todo eso es parte de lo que el Eterno quiere cuidar en la vida de una pareja cuando coloca la responsabilidad de ser padres. Ahora, hay que tener en claro que entendemos que la planificación familiar es parte importante del matrimonio. O sea, que el Eterno sí quiere que haya una planificación de sus hijos, por supuesto. Lo que pasa es que no hemos entendido lo que el Eterno quiere decirnos con planificación. El Eterno está interesado en que antes de que la familia conciba, tenga consejerías prematrimoniales o antes de que la pareja vaya a concebir un bebé, planifique su tiempo y su espacio para darle la oportunidad de cumplir esas responsabilidades y no que cuando ya quede embarazada diga vamos a abortar. Que espero que jamás esas palabras salgan de la boca de una de mis hijas creyentes y mucho menos de cualquiera de ustedes, porque esas palabras tienen una coyuntura espiritual muy dura en la vida de una mujer. Ahora, hablemos primero de los métodos anticonceptivos que hoy en día existen. Voy a tocarlos, pero más adelante voy a llegar a esta parte otra vez con cómo es que esto está funcionando. El primer método anticonceptivo se divide en 6 grupos, 6 grandes grupos. El primer método de barrera, estos los podemos mencionar en el preservativo femenino o preservativo masculino, que son diafragmas, capuchones cervicales, esponjas o espermacidas, ¿verdad?, que están diseñados para evitar que el espermatozoide tenga contacto con el óvulo. Estos pueden ser utilizados por cualquier mujer, incluyendo aquellas con alguna enfermedad sistemática, como hipertensión o enfermedades hematológicas o trastornos cardíacos, ¿verdad? Este método se llama el método barrera. Hay un segundo método, que es el método naturales, que se basa en el funcionamiento del aparato reproductor, ¿verdad?, que es el que hemos escuchado, ¿verdad? Hay mucha gente ha escuchado el método del ritmo, el método del coito interrumpido o el método de la temperatura corporal. Son 3 métodos que la gente ha tomado como anticonceptivos, ¿verdad?, que podemos entender como si fueran métodos
para planificar, pero que en realidad no son los métodos que la Biblia instituye, porque aquí hay un método muy delicado, que es el método del coito interrumpido. Este método es cuando el hombre eyacula fuera de la vagina para evitar el contacto del semen con el óvulo. Este método, por favor, es uno de los métodos con mayor pecado en la Biblia. Ya más adelante vamos a estar hablando de ese método tan delicado espiritualmente en la vida de un matrimonio. Un tercer método son los métodos hormonales. Después de los métodos de barrera, estos son los más utilizados. Deben de ser prescritos por profesionales de la salud y expertos en el área, puesto que están contraindicaciones en algunas circunstancias. Estos métodos hormonales, como la píldora anticonceptiva, que creen que no hay aborto, ¿verdad? Como el parche anticonceptivo, que es un parche que se coloca en el abdomen, que libera hormonas paulatinamente evitando la ovulación, y como las varillas implantables, que son un tamaño de platillo del fósforo, y se implantan en la parte interna del brazo y liberan hormonas de manera paulatina. Luego, dentro de estos mismos métodos hormonales, tenemos también el método hormonales, tenemos la píldora de emergencia, que esa píldora de emergencia es para un día después de haber tenido la relación sexual, y se supone que esa píldora hace que si hubo una ovulación, inmediatamente haya expulsión de esa ovulación. Entonces quiere decir que hubo aborto, porque una vez que haya vida, en el mismo segundo que el espermatozoide penetra el óvulo y hay vida, y si se produce una píldora que da como consecuencia el aborto de ese bebé, ya es condicional de aborto. O sea, no me vas a decir que no hay vida. La Biblia dice que en el mismo momento en que el espermatozoide penetra el ovario, el óvulo, hay vida, ya está la semilla. Ahora, el cuarto método anticonceptivo son los dispositivos intrauterinos. Entonces son dispositivos de forma de T, según un mecanismo de acción que puede clasificarse en dos grupos. El DIU, ¿verdad? Que es el de metales, de cobre, plata u oro. Y el otro es el DIU hormonal, que es un dispositivo que posee en su interior un compuesto hormonal que se va liberando paulatinamente y que se produce en la evolución y que se considera abortivo. Esto es lo que yo quiero que tú escuches. Yo quiero que tú escuches qué es lo que... Ahora, ¿será cierto que estos métodos previenen, o sea, que son métodos anticonceptivos? ¿Será cierto que estos métodos anticonceptivos verdaderamente están siendo la eficacia de lo que la Biblia quiere? ¿O qué hay detrás de estos métodos que verdaderamente necesitamos entender? ¿Qué es lo que verdaderamente el negocio está produciendo? Veamos el video. Planned Parenthood dice que se preocupa por nosotros, por nuestra salud, por proteger nuestros cuerpos y nuestros derechos. Dicen que proveen muchos servicios para la salud de la mujer, desde anticoncepción hasta mastografías, incluso asesoramiento. ¿Pero qué dicen sus propios números sobre ellos? Los números dicen que Planned Parenthood es un gran negocio que vende una cosa, abortos. Y necesitan vender tantos como puedan. Así que nos convierten en clientes fieles. Así es como generan clientes. Empiezan por promover la promiscuidad en programas para jóvenes, repartiendo condones gratuitos y logrando engancharlos en el sexo. Al vendernos anticoncepción de baja calidad, se aseguran de que seamos clientes para el tratamiento de enfermedades de transmisión sexual y comprar pruebas de embarazo. Según reportes de consumo, Planned Parenthood produce los condones de peor calidad de todas las marcas probadas. Esto significa que fallarán más que cualquier otro condón. Si queremos evitar utilizar condones defectuosos, la alternativa que ofrecen es anticoncepción hormonal. El problema es que estos anticonceptivos son muy dañinos para nuestro organismo. La Organización Mundial de la Salud los cataloga como cancerígenos de tipo 1, que los coloca en la misma categoría que cigarros y asbesto. Entonces, ¿qué pasa si después de usar sus anticonceptivos defectuosos inevitablemente se produce un embarazo?
Planned Parenthood sabe que recurriremos a ellos. Es por eso que el 79% de sus sucursales están a menos de 8 kilómetros de distancia de las universidades de Estados Unidos, porque los universitarios son una enorme cartera de clientes para ellos. Cuando llegamos con un embarazo, ofrecen asesoramiento, que de acuerdo a antiguos empleados de Planned Parenthood, no es asesoría de ningún tipo. Estos ex empleados nos cuentan que los afiliados a Planned Parenthood llevan un conteo de abortos. Es por ello que por cada adopción, ellos venden 145 abortos. Para alcanzar el número de abortos deseado, su equipo de ventas promueve el aborto y se alejan de la idea de paternidad y adopción. Después de todo, el aborto es el producto de Planned Parenthood. 92% de sus servicios prenatales son abortos, y eso les trae ganancias. En promedio, Planned Parenthood genera 150,000 millones de dólares de los cerca de los 334,000 abortos que realiza cada año. Esto significa que en promedio cada cuerpo humano vale $451 para ellos. Este dinero lo agregan al que reciben del gobierno federal de Estados Unidos, provenientes de mujeres con problemas. En un solo año, Planned Parenthood gana hasta $700 millones. Hay muchas organizaciones que se preocupan por nosotros. Clínicas locales y centros de embarazo que pueden ayudar de verdad. Ellos nos hablarán de opciones reales y ayudarnos a hacer lo que es mejor para nosotros, no su letra pequeña. Porque Planned Parenthood no se preocupa por nosotros, se preocupa por vender su producto. No les importan nuestros derechos ni la verdadera libertad de decisión. Tenemos que admitirlo. Planned Parenthood se trata de hacer abortos, sea como sea. De utilizar algún método anticonceptivo. Este debe respetar la vida desde la concepción. O sea, debemos de tener claro que el Eterno es quien da la vida, que son muchos los casos de embarazo aún usando cualquiera de estos métodos, inclusive los de esterilización quirúrgica. Todo esto, asimismo, es recalcar que tenemos que entender que tenemos que respetar la vida. Yo no sé hasta dónde el ser humano va a entender esto, que nosotros no podemos tomar la vida ni quitar la vida porque la vida le pertenece al Eterno. Ahora, los anticonceptivos, según la palabra del Eterno, según la enseñanza de la Torah, según lo que la palabra nos está enseñando, se necesita ver a través de los ojos de Dios. Primero, aclaremos algo. Entre los cristianos, entre nosotros los creyentes en el Rey, en el soberano Señor, estamos de acuerdo que la bendición de Yahweh no entristece y no añade tristeza a la bendición de nuestro Señor. Que los hijos son herencia de Yahweh, lo dice el Salmo 127, 3 al 5. Que nuestros hijos son parte del llamado al matrimonio. Génesis capítulo 1, verso 28 y Génesis capítulo 9, verso 7. En el libro de Berechit es clarísimo el llamado del Eterno al matrimonio en los hijos. Ahora, y es siempre nuestra responsabilidad el instruirlos y el criarlos en el camino del Eterno. Proverbios capítulo 22, verso 6. Entonces, para que nosotros entendamos el mandamiento de lo que la Torah nos enseña acerca de nuestros hijos, necesitamos entender cuando se utilizan los métodos anticonceptivos, ¿pecamos? Mire que es interesante esa aclaración, porque mucha gente hoy en día no lo ve como un pecado. Uno, no, es mi cuerpo y yo decido con él. No. Permíteme explicarle que nuestro cuerpo es una tienda de campaña, está prestado en esta tierra. Cuando nosotros nos muramos no nos llevamos nuestro cuerpo queda en la tierra porque es prestado. Entonces nosotros no tenemos autoridad sobre nuestro cuerpo porque no es un cuerpo que nosotros hayamos hecho, sino es el cuerpo que el Eterno creó. Y eso, hasta que el ser humano lo entienda, es cuando empieza a enfocarse en la perspectiva bíblica y va a seguir cometiendo pecado. Entonces, 3 pecados que ocurren con este tipo de anticonceptivos que mencioné anteriormente. Hay 3 pecados que necesitamos evaluar. ¿Vale la pena estos métodos anticonceptivos
cuando ya nosotros conocemos que hemos desobedecido los mismos, entender lo que el Eterno quiere con nuestros hijos, ¿vale la pena seguir pecando? Pues por favor, yo me imagino que no, ¿verdad? Número 1. 3 pecados que quiero que entiendas que son graves en la planificación de con anticonceptivos. Uno de ellos es el de no procrear hijos de acuerdo a la Torah. Es una misbot. Ay, pastora Pili, no me pidas que me llene de hijos. No, no te estoy pidiendo que te llenes de hijos. Te estoy pidiendo que entiendas que cuando tú decides cómo quieres hacer tus cosas, estás pecando porque es una orden, un mandamiento del Eterno que hayan hijos en el hogar. Ahora, el segundo es el desperdicio humano del semen. ¿Te acuerdas que te dije que el método de anticonceptivo del coito, de salirse del vientre de la mujer y expulsar su semen fuera del vientre era un pecado ante el Eterno? Es un gravísimo pecado. Onán cometió este pecado. Vaya Génesis 38, 9 al 10 y vea el pecado tan delicado que se cometió allí, porque para el Eterno era prácticamente un aborto. Eran abortos y en ese momento se necesitaba que ellos se reprodujeran porque eran las tribus de Israel. Ahora, yo no te estoy diciendo en este momento que el Eterno quiere que te reproduzcas, pero te estoy diciendo que no es el método que la Biblia tiene para tu cuerpo ni para tu sexualidad. Tercer método es el preservativo de hoy en día, ¿verdad? Que está muy de moda en el mundo moderno, en las relaciones prematrimoniales, o le dan en las escuelas a los chicos un condón y dice, bueno, esto es un método. Las mamás, todas lindas, que llevan a sus hijas a los 13 años a tener un método de anticonceptivo con una pastilla. Ustedes son 3 cosas brutales que estás fallando y estás pecando ante el Eterno, porque resulta que a nuestros jóvenes no les tenemos que dar un condón ni una pastilla, les tenemos que enseñar pureza sexual, a guardarse. No, pastora, pero una sociedad, no, es que el problema no es la sociedad, el problema eres tú y tu concepto bíblico y la forma como, recuerda lo que te enseñé, las responsabilidades de padres, de enseñar a sus hijos. Entonces, estos métodos anticonceptivos, se corre el riesgo en la vida de una niña de 13 años que quede embarazada, ¿verdad? O que quede estéril por las tales pastillas que le colocan anticonceptivas. Lo mismo pasa con los muchachos, con los jóvenes. Nunca, si usted ve las estadísticas, el condón es el método más inseguro y el que mayor puede dar una enfermedad sexual. Entonces, esto es importante entender, porque a veces como que se nos olvida qué piensa la Biblia y por qué hoy cometemos tantos errores, tanto en nuestra vida de intimidad sexual como la vida de intimidad sexual de nuestros hijos o de nuestra comunidad. Fácil decir, no, pues que se cuiden. No, momenticos, no seamos irresponsables, bíblicamente no seamos irresponsables. Ese es un método muy tranquilo de hablar. No, que se cuiden, no, vamos a hablar con responsabilidad bíblica. Entonces, ¿sabías que los fundadores de métodos anticonceptivos, estos fundadores que promueven el uso de los métodos de control de natalidad, ¿sabías quiénes son? ¿Sabías de dónde salieron? ¿Sabes que esta organización, esta generación de la Federación Internacional de Planificación Familiar, en inglés es Planned Parenthood Federation Organization International, IPPF o PPFA, nace en Brooklyn, Nueva York, donde Margaret Sanger abrió en 1916 la primera clínica de anticonceptivos de los Estados Unidos. Sanger fundó la Liga Americana Control de Natalidad, American Peer Control League, en 1921. Note lo que le voy a contar, porque creo que se van a parar sus pelos de punta para saber
por qué esto ha sido tan implementado en la mente de una mujer. Ella tomó y cambió, en 1942 ya la organización fue una organización mundial de Planned Parenthood. Pero ¿por qué se iba a volver una organización tan importante? Entre estas, Planned Parenthood en los Estados Unidos estuvo en los 30 y los 40 años con el Partido Nacionalista Alemán para implementar los métodos anticonceptivos para la eliminación de las cepas raciales inferiores, entre estos las cepas de los judíos, los discapacitados, los gitanos, y entre las cepas indeseables de aquellos que odiaban sobre todo a las mujeres judías. Oiga que le estoy compartiendo de dónde nacieron estos métodos anticonceptivos. Y creo que esto va a llevarnos a otro nivel espiritual. Hay un libro de un hombre, de un escritor que me encantó, lo tomé esta partecita para explicarles, de Roy Choeman, titulado La salvación viene de los judíos. Y él en este libro explica cómo fue que esta organización se metió a trabajar con la nazi alemana para purificar las razas a través de los métodos anticonceptivos, que hoy en día todas las mujeres quieren llegar hasta estos niveles, ¿verdad? Y resulta que estos niveles están con organizaciones racistas que tienen una fuerte raíz antisemita, y entre ellas el Ku Klux Klan, que es todo lo que tiene que ver con la raza árida de ellos, que no quieren que se propague la humanidad, sino que ellos sean los únicos. Veamos el video. Como saben la mayoría de ustedes, la organización abortista más grande y poderosa del mundo se llama Planned Parenthood o Paternidad Planificada, y sus ramas internacionales se conocen como la IPPF, International Planned Parenthood Federation, es decir, la Federación Internacional de Paternidad Planificada. Es importante este dato, ¿por qué? Porque como la gran mayoría de ustedes sabe, y para los que no saben se los refresco o les informo, una asociación provida que se llama el Centro para el Progreso Médico, Center for Medical Progress en los Estados Unidos, realizó una investigación de Planned Parenthood que duró cerca de 5 años. 5 años le tomó a esta organización montar una estructura para poder penetrar los círculos más secretos de Planned Parenthood, ganarse la confianza de Planned Parenthood y poder informar sobre un aspecto específico de Planned Parenthood que aparentemente demostrarían que Planned Parenthood está violando la ley en los Estados Unidos y está violando gravemente la confianza que pone las mujeres que van en busca de un aborto. Expliquemos algo importante para comenzar. La vileza, la bajeza moral de Planned Parenthood está fuera de discusión. Su fundadora, Margaret Sanger, era una racista antipobre que alentaba el infanticidio y el aborto por razones eugenésicas. Es genos, nacimiento, eu, bello, es decir, solamente tenían que nacer los bellos e inteligentes. Todos los demás tenían que ser abortados o, si nacían, eliminados. Esa es la fundadora de Planned Parenthood. Gran admiradora de Hitler, tuvo que cambiar de discurso cuando Hitler entró en guerra con los Estados Unidos y se volvió un enemigo de Estados Unidos. Entonces, la vileza moral, la bajeza moral de Planned Parenthood está fuera de discusión. Pero para poder detenerla, especialmente para poder frenar su impulso en los Estados Unidos, no basta con demostrar su vileza moral. Hay que demostrar también su vileza legal, es decir, que rompe la ley. De tal manera que, además de el repudio moral de la mayoría de personas que tienen valores, incluso de personas que
están a favor del aborto, pero que consideran que Planned Parenthood simplemente se ha convertido en una maquinaria desalmada de asesinar bebés. Es importante que nosotros tengamos en cuenta el valor de este esfuerzo que ha puesto el Center for Medical Progress, el Centro para el Progreso Médico, al sacar estos videos. Hace poco dediqué un punto de vista a este tema sobre los videos de Planned Parenthood y el efecto que tenían. Pero ahora el escenario ha cambiado. Ha cambiado por las siguientes razones. En primer lugar, un juez en el estado de California determinó que el Centro para el Progreso Médico debía dejar de emitir los videos en California, lo cual es una medida absolutamente tonta, porque nosotros sabemos que en internet yo puedo decir, bueno, yo publiqué el video en el estado de Illinois y si la gente lo ve en el estado de California, pues mala suerte, ¿no? Pero más importante ha sido la decisión de un juez federal que ha decidido detener la propagación de los videos. Ha ordenado al Center for Medical Progress que deje de emitir videos. Como hemos señalado, hasta el momento se habían emitido 3 videos. Estos videos simplemente iban escalando en su gravedad. El último video, el tercero, ya mostraba a una doctora en Denver, en Colorado, en la ciudad donde yo vivo, ya mostraba cómo esta señora le mostraba a una cámara oculta, obviamente la cámara estaba oculta, pero le mostraba a las personas del Center for Medical Progress el estado en que se encontraban los fetos salidos del vientre materno, eliminados por aborto. Y cuando le preguntaron cuánto costaba comprar estos fetos, algo que está prohibido por la ley de Estados Unidos, se pueden ofrecer los residuos del aborto, los bebés destrozados, pueden ofrecerse gratuitamente, pero no se puede lucrar, no se puede hacer negocio de estos fetos. Y el Center for Medical Progress insiste que ellos tienen pruebas contundentes que demuestran que Planned Parenthood ha violado la ley y que sí vende productos del aborto. Y no solamente eso, manipula los abortos de forma tal que, a pesar de que incremente el riesgo de la madre, estos abortos se produzcan de tal manera que la mayor cantidad de órganos de un bebé no nacido estén intactos. Esa es la idea. Entonces, lo que ha sucedido ahora es que el Center for Medical Progress quiere demostrar que Planned Parenthood vende algunos bebés muertos en el vientre materno en un estado de tal integridad física que es muy posible que sean producto del infanticidio. Es decir, que se los ha extraído prematuramente del vientre materno y luego se los ha dejado morir por asfixia, por exposición a la intemperie, o se los ha matado de una manera que permitan conservar el bebé muerto completo. Ya ni siquiera se aplasta el cerebro, como había explicado una de las doctoras de Planned Parenthood en el primer video de la cámara escondida. Y entonces, lo que ha sucedido es algo curioso, por decirlo menos, considerando cómo funciona la ley en Estados Unidos. Como saben ustedes, en Estados Unidos, una de las libertades más sagradas es la libertad de expresión. Esta libertad está sancionada o coronada, digamos así, por la primera norma o enmienda, como le llaman en Estados Unidos,
por la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que reconoce las libertades fundamentales, entre ellas la libertad religiosa y la libertad de expresión. Y esa es la razón por la cual la prensa en los Estados Unidos puede ser tan feroz y con muy pocas repercusiones de parte de quienes son los sujetos de las investigaciones de la prensa. Y por eso es que la prensa tiene el poder que tiene, y por eso es que es tan difícil detener a la prensa o ganarle un juicio a un medio de comunicación, salvo que sea abiertamente una mentira, una falsedad, y donde se demuestre que hubo malicia. Entonces, en una realidad como la de los Estados Unidos, resulta sumamente extraño, inusual por decirlo menos, que un juez decida en contra de la libertad de expresión y a favor de una institución que está siendo cuestionada. En este caso, pedir que los videos dejen de transmitirse y que estos videos simplemente se guarden hasta una decisión después de un juicio. Es decir, esta ha sido una decisión preventiva. ¿Por qué? Porque Planned Parenthood ha presentado un juicio diciendo que estos videos están afectando la reputación de la organización y están poniendo en riesgo la vida de los trabajadores de Planned Parenthood. Porque sí ha sucedido en el pasado que algunos desquiciados que no representan al movimiento pro vida han atentado contra la vida, han matado a un par de médicos abortistas y herido a un par. El hecho de que esto haya sucedido es suficiente para que Planned Parenthood diga que estos videos están poniendo en riesgo su vida. Los videos están poniendo en riesgo la vida de Planned Parenthood, pero no de sus personas y de sus autoridades. No les está poniendo en riesgo de supervivencia física, pero sí está asegurando una verdadera bomba de imagen que con todos sus millones Planned Parenthood ha venido promoviendo. La imagen de una institución neutra que ayuda, que favorece a las personas, que es extraordinaria, que hace justicia, etc. Todas estas cosas completamente falsas, porque básicamente es una maquinaria de producir abortos y de matar niños en el vientre materno. Pero ahora, este ángulo de cómo Planned Parenthood está utilizando los niños no nacidos para hacer negocio y cómo está incluso desvirtuando el mismo proceso del aborto, que de suyo ya es espantoso, es un asesinato de un bebé, es una muerte, es todavía más riesgoso porque Planned Parenthood tiene como política oculta, como política secreta, pero como política al fin y al cabo, según el Centro para el Progreso Médico y según lo que afirman de los videos que tiene, que esto demostraría que esta es la política de Planned Parenthood y en consecuencia no solamente el gobierno federal de los Estados Unidos y los gobiernos estatales deberían recortarle el dinero a Planned Parenthood, cosa que ya está comenzando a suceder, sino que Planned Parenthood debería ser investigado y sometido a juicio. Lo curioso es que la administración, el Ministerio de Justicia del presidente Obama, la Fiscalía del régimen de Obama, ha decidido investigar al Centro para el Progreso Médico por la manera como obtuvo los videos, en vez de investigar a Planned Parenthood. El mundo al revés. Un juez decide detener la emisión de los videos y proteger a Planned Parenthood en vez de proteger al Center for Medical Progress, que ha descubierto un crimen. En cualquier circunstancia, cuando los ciudadanos contribuyen con el descubrimiento de un crimen, estos ciudadanos son reconocidos, son honrados y son incluso hasta premiados por la policía, por la fiscalía, por el sistema judicial. Pero acá,
el asesinato de los niños recién nacidos, su uso comercial para beneficiarse comercialmente de la venta de las partes y la deformación y manipulación del procedimiento médico para favorecer a la industria que consume partes de bebés abortados, es algo que debería suscitar el horror del mundo y no lo hace. No quiero ni siquiera hablar de esta realidad que se comenta tanto de cómo el famoso león Cecil ahí en Zimbabue lo mataron al león, y en las redes sociales ha habido más horror por ese león. Por ahora, el Center for Medical Progress dice que tiene los videos y va a encontrar la forma de hacerlos conocer, y los videos son cada vez peores y tienen mayor y más acuciante información. Nosotros tenemos que seguir apoyando a esta campaña a través de redes sociales para que los medios de comunicación que no quieren abordar este tema se sientan y se descubran obligados a hacerlo, dado que la presión social que nosotros ejercemos tiene que seguir creciendo. Ha llegado el momento de que nosotros nos tiremos abajo a Planned Parenthood y nos tiremos abajo a las organizaciones asociadas a ella, como la Asociación Argentina de Protección Familiar, por ejemplo, que es una filial de Planned Parenthood, Impares y Apropó en el Perú, Profamilia en Colombia y también en Puerto Rico, MEXAM en México, APROFAM en Guatemala, APROFA en Chile, y todas las filiales de esta organización macabra, inmoral e ilegal, de la que cualquiera que está asociado con ella debería avergonzarse. Si no se avergüenza, nosotros haremos que se avergüence. Que tengas un buen día. Ahora bien, ¿qué está impulsando esta visión? Aparte de los métodos anticonceptivos que generan el aborto, impulsa la pornografía, impulsa que haya una venta de órganos, la venta de órganos. Estas son las organizaciones que impulsan la venta de órganos. Impulsa las fornicaciones entre los jóvenes, impulsa los métodos anticonceptivos para que las niñas de 13 años tengan relaciones sexuales. Y Planned Parenthood, ¿verdad? Para hacer un esquema en este momento, que es la polémica que hay en los Estados Unidos. Yo no sé si tú has visto esas polémicas, pero en este momento hay una gran debate sobre este tema, y es porque las mujeres están a favor de este tipo de planificación y ellas están colocando una camiseta fucsia y están peleando contra Trump. El momento mismo en que anunció su candidatura y ganó sus elecciones, él quitó toda ayuda a esta organización a favor del aborto, y dio todo lo que era ayuda a lo que era la provida, a favor de la vida. Miren lo que interesante que estamos hablando. Pero las mujeres no quieren eso, las mujeres quieren que sigan dándose métodos anticonceptivos. Claro, detrás de todo esto, el manejo es comercial. Note que esto no es nada de que le quieran hacer un favor a tu casa, de que te quieran hacer un favor para colocarte un método anticonceptivo, porque ellos saben que esos métodos anticonceptivos se van a generar una serie de enfermedades colaterales que luego te pueden producir una muerte prematura, que en vez de que vivas 50 años vas a vivir menos, porque saben que esos métodos van a hacer efectos colaterales en tu cuerpo. ¿Por qué llegar a ese nivel? Ahora, pero lo más todavía, o sea, el colmo, no sé si el colmo más colmo sea el de aborto, porque nada más quitarle la vida a un indefenso bebé, que ellos dicen que no hay vida en el vientre, que después de 6 semanas se puede producir algo de sentimiento de vida, pero que no es vida, que son simplemente un grupo de huesos ahí metidos en su vientre, imagínate. Y resulta que nos dice la Biblia en Isaías 44:2, así dice Yahweh, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre. O sea que
¿Cómo me vas a decir que desde el vientre no hay formación en la vida de ese bebé? Bueno, concepto que quiero aclarar y quiero terminar en esta partecita aquí, porque no he terminado mi tema, pero quiero que no se me escape este momento. ¿Sabías que no solo están fomentando la venta de órganos, el aborto, impulsando a que haya fornicación entre los jóvenes, métodos anticonceptivos para las niñas de 13 años, se están fomentando relaciones sexuales promiscuas entre los jóvenes, ¿verdad? Impulsa el tráfico de venta de órganos, ¿verdad? Y venden los fetos, las niñas cuando van y abortan, y los fetos ya están formados, esos fetos los están vendiendo, terrible, terrible. Y es esta organización. Pero nota algo, hace unos días atrás, ¿verdad? Una gran polémica salió de los Estados Unidos porque resulta que esta mujer, la directora Margaret Sanger, aparece que ella está promoviendo ahora, ¿verdad? Más y nada menos, que no tiene ningún problema de que los chicos vean pornografía. O sea, eso es lo que ahora les quieren estar enseñando en las escuelas, que ellos pueden ver pornografía porque no tienen nada de malo. Finalmente, eso más bien los ayuda a sus imaginaciones sexuales. ¿De qué estamos hablando? Ya de una perversión sexual en la mente de nuestros hijos. Déjame compartirte lo siguiente. Definitivamente es el colmo del pecado. Y todo es con base al pensamiento de una familia con métodos anticonceptivos del mundo, de lo que el mundo dice. Cuando el mundo ha tenido la razón, cuando la sociedad ha tenido la razón. Si la razón la tiene la Biblia, la única razón la tiene la Biblia. Entonces, viendo esto, viendo este concepto, recuerden que hay 3 ocasiones grandísimamente marcadas en la palabra de la Torá, donde Hasatán se ha venido con la generación del vientre. Número 1, cuando el nacimiento, cuando fue a nacer Moshe, el faraón se volcó contra el nacimiento de Moshe, ¿verdad? Para destruir el vientre de cualquier mujer que fuera a dar a ese hombre que iba a ser generador de bendición para el pueblo de Israel. La segunda vez que se vino a volcar una generación contra otro vientre fue cuando los tiempos de nuestro Mesías, cuando los reyes, los sabios del oriente vienen a anunciar que ha nacido el rey de los judíos. Y vemos a Herodes que manda a matar a todos los bebés de 3 años para abajo y se volca contra la generación del vientre. Tremendo. La tercera ocasión, ¿verdad? Donde fue una ocasión tremenda para el pueblo de Dios, es esta. Es la generación donde se ha tomado como que si dañamos, si le causamos daño a la generación del vientre o a los nacidos ya, o a los que vengan en camino, o a los que las mamás quieran tener, si les dañamos ese paso, dañamos unas generaciones completas para el Mashiach. Esas generaciones no van a creer tan fácilmente en la llegada del Mashiach. Esas generaciones están pervertidas en su mente sexualmente, en su cuerpo, en su espíritu. O sea, es increíble lo que nosotros tenemos que luchar con este tipo de generación, porque definitivamente es una generación que necesitamos enseñarle ahora. Yo insisto totalmente con las mamás de hoy en día en 1 Timoteo 4:12, cuando menciona: no permitas que nadie menosprecie tu juventud, antes sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Eso es lo que nosotros tenemos que enseñarle a nuestra generación de hijos. Y eso es lo que nosotros también nos tenemos que inculcar para nuestros hijos, para nuestros vientres.
sea, no vamos a hacer las cosas al mundo. El Eterno no quiere que tú te llenes de hijos. El Eterno quiere darte hijos. El anhelo del corazón tuyo lo quiere cumplir el Eterno. ¿Sabías eso? ¿Sabías que si una pareja tiene varón y hembra, cumplió el propósito del Eterno? Cumplió todo el propósito del Eterno. Porque el Eterno conoce las intenciones de tu corazón. Y Él quiere conceder las peticiones de tu corazón. Si nos alineáramos a la palabra del Eterno, no cometeríamos tantos errores espiritualmente. Ahora, quiero que lleguemos a una parte para que nosotros entendamos y recapitulemos el por qué es una época súper difícil el que estamos viviendo, porque hoy en día, imagínate, hasta las empresas están ofreciendo métodos anticonceptivos a las esposas de los empleados. ¿Pero por qué? Explícate. No, es que ellos no quieren que tengan tantos hijos porque no quieren que después pidan tantas licencias maternidad. No es solo eso. No es solo eso, es mucho más allá de lo que tú te imaginas. Es el negocio de una organización, es acabar con una generación y es quitar tiempo de vida a esa madre que le van a colocar ese tipo de métodos anticonceptivos. Ahora, ¿cuáles entonces son los 3 pecados que se cometen? Impedir procrear hijos es un pecado. O sea, que tú decides cuántos hijos tienes, en vez de decirle al Eterno, Padre Celestial, queremos pedirte, si tu disposición es la que tú tienes para nosotros, de darnos hijos, queremos pedirte en tu voluntad, Padre, tantos hijos. ¿Por qué no le oras al Eterno y le pides al Eterno cuántos hijos? Seguro que cuando vayamos a hablar del método anticonceptivo de la Biblia, el método normal bíblico, vas a entender lo que estoy hablando. Número 2. El segundo pecado es derramar semen fuera para que no haya penetración de óvulos. Es un tremendo pecado, ¿verdad? Y el tercer pecado, que es condenable totalmente en la Biblia, es hacer, digámoslo, o sea, el aborto, los métodos anticonceptivos que producen aborto en el cuerpo de la mujer antes de tenerlo o después de tenerlo. Tú sabrás en qué área estoy trabajando en este momento. Bueno, Pastora Pil, ya hablaste sobre todo esto. Háblame de una vida matrimonial sana en una planificación bíblica. ¿Te parece que deberíamos de tocar el tema? Por supuesto. Es un tema que tenemos que llegarlo, porque si ya vimos lo que significan los métodos anticonceptivos en el mundo y todo su historial, pues ahora tenemos que ver qué dice la Biblia con respecto a este tema y cómo la Biblia maneja este tema. Entonces, es importante notar que en la Biblia hay un método que se llama el método natural. Primero, antes de hablar de un método natural, tú te tienes que sentar con tu esposo y hablar. ¿Cuándo deberías comenzar una familia? O sea, hablen el tema. ¿Cuándo estamos listos para comenzar una familia? Casi nunca estamos listos, pero hablemos del tema. ¿Cuántos hijos deberíamos de tener? Hablen del tema. Gobiernen el tema como familia. Estas 2 preguntas que se van a hacer ustedes durante el tiempo de empezar a pensar en sus hijos, estas decisiones son muy personales, pero también son muy haládicas, o sea, muy de leyes toraicas. ¿Por qué? Porque el tema de planificación familiar incluye 2 preguntas haládicas separadas, o sea, 2 leyes de la Torá, 2 leyes que tienen que llegar al nivel espiritual de tu vida. Número 1, cuando le está permitido a la pareja evitar el embarazo deliberadamente. Cuando una pareja, Dios le permite evitar un embarazo deliberadamente. Cuando la mujer corre un riesgo de morir. O sea, que los médicos determinaron que si ella quedase embarazada tenía riesgos de preeclampsia y puede morir
Ahí es otra cosa completamente diferente y eso se maneja bajo otro aspecto espiritual. Y número 2, ¿qué métodos están permitidos en la Torá y por qué sí y por qué no? Muy importante. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de este tema, necesito llegar al momento de entender lo que significa la planificación familiar natural, bíblica. Necesito explicarte sobre este tema, porque estos métodos son para evitar el embarazo, pero con un método normal, natural, bíblico, que se basa en abstenerse de tener relaciones sexuales con penetración durante el periodo fértil del ciclo menstrual. No te estoy hablando de método de ritmo, te estoy hablando de un método natural. Estos métodos están pensados para parejas estables. O sea, si a mí alguien me consulta, Pastora Pili, ¿qué método de anticonceptivo me sugieres para mi hija de 15 años? Yo le digo, el mejor método anticonceptivo para tu hija de 15 años es enseñarle pureza sexual. Ese es el mejor método. Y decir, no, ese es el mejor método. Pero si a mí una mujer casada, estable, me pregunta el método de planificación familiar, yo tengo que enseñarle el método bíblico, el método natural, ¿verdad? Este método debe ser complementado con algo que es entendible bíblicamente y es la intimidad sexual de la pareja. Entonces estos métodos naturales son utilizados para una pareja estable. Yo quiero que tú sepas que si no es estable no va a funcionar. Porque no me puedes decir que si un esposo quiere tener hijos y su esposa dice que no, entonces se va con otra mujer y dice, pastora, ¿cómo así? Ella quedó embarazada. Pues claro, porque no hay un ambiente estable y es otra cuestión completamente diferente. Entonces, los métodos naturales de planificación familiar son los recomendados por la Torá, ya que son únicos y son basados en la fisiología del cuerpo y no tiene efectos secundarios en la pareja, ni con Dios, ni con ellos mismos. Uy, qué importante. Si todo el mundo nos enseñara esto, todo habría cambiado en la vida de la pareja, ¿verdad? No introducen objetos extraños en el cuerpo, ni condones, ni diafragmas en el cuerpo de la mujer, ni en el cuerpo del hombre. No alteran los procesos biológicos como la píldora o el anticonceptivo y no están cuestionados por los movimientos contra el aborto o contra la píldora después del día. O sea, nadie lo puede cuestionar. Ahora, ¿cuál es la lógica médica? ¿Cuál es la lógica médica para evitar relaciones matrimoniales durante los 7 días de menstruación de la mujer? ¿Qué es lo que hay de ahí de lógica? Bueno, porque así es como la Biblia establece que la mujer empieza su planificación. Por eso el hombre no debe tener relaciones sexuales con una mujer menstruando, porque en primer lugar es una anatema, un pecado tremendo, hay contacto de sangre. Y segundo, porque es una impureza que la mujer está sacando de su cuerpo. Y tercero, porque está generando un problema serio espiritualmente en él, en su próstata, y en ella, en su vagina. La Biblia lo prohíbe. Levítico capítulo 15, verso 19 al 23. Cuando una mujer tenga flujo, si el flujo de su cuerpo es sangre, ella permanecerá en su impureza menstrual por 7 días, y cualquiera que la toque quedará inmundo hasta el atardecer. También toda aquella que sobre lo que ella se acueste durante su impureza menstrual quedará inmundo, y todo aquello sobre lo que ella se siente quedará inmundo. Y cualquiera que toque su cama lavará su ropa y se bañará con agua y quedará inmundo hasta el atardecer. Ahora, quiero leerte varias citas porque quiero que veas cómo la Biblia tenía tanta sabiduría para enseñarnos lo que significa el método natural, que no tiene ningún efecto colateral en la mujer.
Mira lo que dice Ezequiel 18, 5 al 6. Pero el hombre que es justo y practica el derecho y la justicia, y no come en los santuarios de los montes, ni levanta sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni amancilla a su mujer de su prójimo, ni se acerca a una mujer en su menstruación. Eso es ser un hombre justo, cuando el hombre respeta la intimidad de la mujer en su menstruación. La mujer tiene un acto en la Biblia que es súper importante, que es después de que sale de su menstruación, empieza un proceso de mikve, que son 7 días más, donde la mujer se empieza a purificar de su menstruación, y ahí es donde vienen sus periodos fértiles, que si ella no quiere tener bebés en ese momento, evita en esos periodos fértiles, en esos 7 días siguientes, tener relación sexual, hasta que pasa ese periodo fértil, que son 7 días. Es muy fácil manejar ese método, porque es muy fácil ver la mucosa de la vagina de la mujer, ¿verdad? En el momento en que está ovulando, ella tiene una mucosa alta, que sabe que es el día de ovulación. Más adelante voy a colocar un video sobre esto. Entonces, en una relación sana, ¿verdad? No egoísta, una relación sana, una relación sexual sana, tiene que ver más con dar que con recibir.